Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. Como concepto tenemos que es el conjunto de órganos que participan de la formación de un nuevo ser humano, o también el conjunto de órganos encargados en el hombre de preservar la especie humana. Está compuesto por las siguientes estructuras: los testículos, los conductos genitales, las glándulas accesorias y el pene, como lo vamos a observar en las siguientes imágenes, ¿no? Aquí tenemos el pene, aquí tenemos el testículo, tenemos también acá los conductos, en este caso el conducto deferente, las glándulas accesorias como la vesícula seminal y la próstata. Y aquí también en la siguiente imagen lo podemos ver en su vista lateral y su vista frontal, ¿no? Los dos testículos, los conductos deferentes, donde también vamos a encontrar a la uretra que también va a participar de este sistema, la vesícula seminal, la próstata, y así vamos a poder hablar de cada uno de ellos a continuación. El escroto, que va a ser las bolsas que van a albergar a los testículos, en este caso estas bolsas escrotales, aparentemente en su exterior, pareciera que fuera una sola bolsa, pero de manera interna está tabicada, permitiendo en este caso que cada testículo tenga su bolsa independientemente, ¿no? Estas bolsas escrotales van a presentar 6 túnicas, que de afuera hacia adentro son las siguientes. La primera, llamada piel o escroto; la segunda, dartos; la tercera, llamada túnica celulosa; la cuarta, la túnica muscular; la quinta, la túnica fibrosa; y la sexta, que está en conexión con los testículos, es la túnica vaginal. En el caso de los testículos, como los podemos observar aquí, son dos, y en este caso son las gónadas masculinas. También podemos observar que tienen una forma ovoide y se alojan obviamente en las bolsas escrotales que ya observamos anteriormente. Aquí su temperatura permanece de 32 a 33 grados. Esto es necesario porque va a permitir la espermatogénesis, que en este caso es la formación de los espermatozoides. Ahora, el testículo adulto mide entre 4 a 5 centímetros de largo, 2,5 centímetros de ancho y pesa aproximadamente entre 18 a 22 gramos. Presenta dos funciones los testículos. La primera, que es reproductiva, que es en la producción de espermatozoides, y la segunda, que es hormonal o endocrina, en la síntesis de testosterona. Vamos a ver la estructura de los testículos. Como podemos observar en estas dos imágenes, vamos a ver la estructura de los testículos. En este caso, observamos que su capa exterior se denomina túnica albunígena. Esta túnica albunígena va a presentar dos superficies, una externa, que es lisa, y una interna, donde va a presentar numerosos tabiques. Esos tabiques lo van a dividir en varios compartimientos denominados lobulillos. Estos tabiques de aquí, estos tabiques de aquí van a dividir a la parte interna en estas estructuras denominadas lobulillos. Dentro de estos lobulillos vamos a encontrar los tubos seminíferos y las células de Leydig. En las células de Leydig las vamos a observar aquí. Esto vendría a ser un tubo seminífero, y alrededor de los tubos seminíferos encontramos a las células de Leydig, que ya más adelante vamos a ver qué función cumplen cada una de ellas. Los túbulos seminíferos. En este caso, como les había mencionado, aquí tenemos a un túbulo seminífero y podemos decir que son pequeños tubos en un número aproximado de 1000 por testículo, recubiertos por tejido conjuntivo laxo que contiene las células mioides. Son las células de capacidad contráctil.
En los túbulos se realiza la espermatogénesis, especialmente lo que observamos aquí, espermatogénesis, las células germinales van a pasar por una serie de cambios, que ya lo vamos a explicar, hasta convertirse en el espermatozoide. Bien, presenta dos tipos de células, las células germinales, que es la que acabamos de mencionar, las que permiten la espermatogénesis, que son las que dan origen a los espermatozoides. También constituyen el epitelio germinativo, que incluye a las células en diferentes estadios de maduración, y las células de Sertoli. Las células de Sertoli, en este caso, son las que nutren y protegen a las células germinales, que obviamente va a favorecer a la espermatogénesis. Tienen además actividad fagocítica. ¿Qué significa esto? Van a fagocitar, van a comer sustancias que en este caso son dañinas para la formación de los espermatozoides. En este caso, se les denomina estas células que pueden determinar la formación de la barrera hematotesticular. Tenemos en este caso aquí a las células de Sertoli, como podemos observar, y también observamos en este caso a las células germinativas, que obviamente son las que van a participar de la espermatogénesis. Aquí también lo observamos muy bien en este caso a cada una de las células, y ustedes se preguntarán, ¿y qué son estos nombrecitos que salen alrededor? Bueno, en este caso son hormonas, que ya más adelante lo vamos a explicar en el control hormonal, en la parte fisiológica. Bien, pero haciendo referencia a la espermatogénesis, tenemos que cada una de ellas va a pasar por diferentes estadios, por diferentes divisiones o procesos en los cuales va a dar como resultado a los espermatozoides. Células de Leydig. Las células de Leydig, como lo vimos en las imágenes anteriores, son las que están alrededor de los tubos o túbulos seminíferos. Son células que se encuentran en el tejido intersticial, por eso también se les llama células intersticiales. Son adyacentes a los tubos seminíferos y son estimuladas por la hormona LH, que significa la hormona luteinizante. ¿Para qué? ¿Para qué son estimuladas por esa hormona? Para producir otra hormona, que en este caso es la testosterona. Los conductos genitales. En este caso tenemos a los túbulos rectos. ¿Cuáles son los túbulos rectos? Los túbulos rectos, lo vamos a poder observar aquí, los túbulos rectos son los que nacen de cada lobulillo testicular. De cada uno, todo este es el lobulillo testicular y ahí nacen, ¿no? Y se comunican a los tubos seminíferos con la red tetis o red de Hayer. Es justamente esta red que observamos aquí en esta imagen. Entonces, estos vendrían a ser los túbulos rectos que justamente comunican a los tubos seminíferos con esta red que se llama red testicular. La red tetis o red testicular se encuentran en el hilio testicular y se forman por la unión de los túbulos rectos, ¿no? Aquí todos los túbulos rectos se forman y van a formar esta red llamada red testicular. Los conductos eferentes. Estos vendrían a ser los conductos eferentes. Son los que conectan a la red testicular con el epididimo, que es este de aquí que observamos. Esta es la cabeza del epididimo y este es el cuerpo y la cola del epididimo. Bien, entonces los conductos eferentes llevan todas las sustancias elaboradas acá, las llevan hacia, en este caso, el epididimo. Bien, entonces nacen en la red de Haye, como lo acabamos de ver, en un número de 8 a 15. Bien, comunican a la red tetis con el epididimo, facilitando el desplazamiento de los espermatozoides hacia este. ¿Hacia dónde? Hacia el epididimo. Bien, el epididimo, como ya lo acabamos de ver, es un tubo largo, tortuoso, de aproximadamente 7 centímetros de largo,
y en él los espermatozoides se vuelven viables. ¿Qué significa viables? O sea, que se vuelven móviles y fértiles, justamente en esta estructura. Bien, y se encuentra enrollado en el polo superior de los testículos, como lo acabamos de ver. Conducto deferente. ¿Cuál es el conducto deferente? El conducto deferente es aquel que parte, en este caso, desde el epididimo. Desde ahí parte. Y mide aproximadamente 35 a 40 centímetros. ¿Y hacia dónde va? Va hacia la uretra prostática. O sea, la uretra que se encuentra a la altura de la próstata. Bien, hasta ahí va. ¿Por dónde va? Va por la parte posterior, en este caso, y la parte superior del abdomen, por la parte posterior, en este caso de la vejiga, hasta llegar a la uretra. Y como lo podemos observar aquí en la imagen, va por la parte superior y baja por la parte posterior, hasta conectarse con la uretra. El segmento final que ingresa en la próstata de este conducto deferente se le denomina conducto eyaculador en esa zona. Bien, también antes de llegar a penetrar, como lo observamos aquí, antes de llegar a penetrar, antes, en este pedacito, en este punto de quiebre, aquí, en este punto de unión, en este punto se dilata formando una ampolla. Esa ampolla, a este nivel, se desembocan las vesículas seminales. Y aquí observamos, aquí se conectan con la vesícula seminal, para poder ingresar en este caso, a la próstata. La función del conducto deferente es la de almacenar los espermatozoides maduros. En esta zona es donde se almacena. Su ligadura, cuando lo ligan, quiere decir cuando cortan este conducto deferente, a este corte se le denomina vasectomía. Glándulas accesorias. Vamos a tener a las vesículas seminales, como lo podemos observar aquí. Aquí tenemos la vesícula seminal, aquí en esta zona, que justamente se une ¿con quién? ¿Con quién se une? Con la ampolla del conducto deferente. Esta es la ampolla del conducto deferente. Viene el conducto deferente y aquí justamente formaba una ampolla. En esta ampolla de unión se va a unir junto con quién? Con la vesícula seminal. Ahí, antes de ingresar a la próstata. Bien. Son dos glándulas tubulares tortuosas ubicadas detrás de la vejiga y por encima de la próstata. Secretan el líquido seminal, el cual contiene fructuosa de valor nutritivo para los espermatozoides. Este líquido constituye la mayor parte del volumen del semen, aproximadamente el 60%. Tenemos a la próstata. Como observamos aquí, sería toda la próstata, esta glándula. Bien, esta glándula rodea a la uretra cuando justamente sale de la vejiga, la rodea totalmente y a esto se le conoce, a esta parte, se le conoce como uretra prostática. Produce fosfatasa, ya, la próstata produce fosfatasa, ácido cítrico y otros más. Posee un pH alcalino, ¿necesario para qué? Para neutralizar el carácter espermicida de la acidez vaginal. ¿Ah? Entonces, eso es muy importante porque justamente esas sustancias que va a segregar son importantes para, en este caso, impedir que la acidez vaginal pues neutralicen a los espermatozoides. Esta secreción constituye el 30% del volumen del semen. Entonces, el 60% es de las vesículas seminales, el 30% de la próstata y el 10% son de espermatozoides. ¿Sí? Glándulas bulbouretrales o de Cowper. Estas, como observamos en la imagen, están mucho más abajo de la próstata. ¿Cuál es su función en este caso? Primero, que desembocan en la uretra membranosa por debajo de la uretra prostática. ¿Para qué? Producen una secreción mucosa que no forma parte del semen,
pero sí que interviene en el acondicionamiento de la uretra para el pase del semen. El semen, que en este caso es el líquido eyaculado durante el orgasmo, contiene a los espermatozoides y a las secreciones de las glándulas accesorias, lógico, excepto las de las glándulas de Cowper. Como podemos observar aquí, una muestra normal está en un promedio de entre 2 a 4 milímetros de secreción. Es de color blanco amarillento, de consistencia viscosa y con un pH de 7.2 o 7.8. Y normalmente hay de 60 a 120 millones de espermatozoides por milímetro de semen. Generalmente el volumen eyaculado, como lo acabamos de mencionar en la imagen, es de 2 a 4 milímetros. El pene es el otro órgano y estructura del sistema reproductor masculino, que en este caso es el órgano de la cópula, el órgano que va a ingresar en el sistema reproductor femenino para expulsar los espermatozoides. Como lo observamos aquí, acá lo tenemos, al pene, y obviamente tiene su estructura, que es la base, el cuerpo, el glande y el prepucio, que es el que recubre. Dentro del cuerpo vamos a observar vasos sanguíneos, vamos a observar los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, ¿no? Entonces aquí nos decimos que en esta estructura está formada por tres cuerpos paralelos y cilíndricos y que son también de tejido eréctil. Están recubiertos por un tejido conjuntivo y por piel. Dichos cilindros son cuerpos cavernosos, que son dos los que están situados justamente en los extremos, ¿ya? Y dorsalmente. Y un cuerpo esponjoso, que es el que está en medio, es único y situado ventralmente, y en este se encuentra la uretra peniana. Esa uretra que salía de la vejiga pasaba por la próstata y llega en este caso al pene, se le llama uretra peniana y se dilata en su extremo para formar el glande. Esa estructura anchada sería el glande. El tejido eréctil contiene senos venosos, los que se llenan de sangre durante la erección. La erección, en erección, su medida promedio del pene oscila entre los 15 y 16 centímetros. A la piel que recubre al glande se le denomina prepucio. Aquí podemos observar, este es el prepucio. Justamente es la piel que recubre al glande. El glande es el ensanchamiento del cuerpo, en este caso esponjoso, que es el que está en medio. Y por en medio de este cuerpo esponjoso pasa la uretra. A esta uretra en esta zona se le conoce como uretra peniana. Y los que están al costado se les llama cuerpos cavernosos. Cuerpos cavernosos, ¿bien? Que son cuerpos más musculares. Bien, aquí tenemos justamente la parte de la raíz, en este caso tenemos al cuerpo y tenemos obviamente acá al glande. En esta imagen también lo podemos observar, acá están los cuerpos cavernosos que están al costado, son dos, y el cuerpo esponjoso, el de en medio, que en este caso se ensancha y forma la estructura denominada glande. La fisiología del sistema reproductor masculino. Comenzamos con la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides. Es el proceso por el cual se van a formar los espermatozoides y esto va a requerir aproximadamente entre 64 y 72 días. Aquí vamos a observar esta imagen, ¿no? Todo comienza, como lo podemos observar, con el primer proceso llamado espermatocitogénesis, que es un proceso de mitosis y donde se va a formar el espermatocito primario, ¿no? Entonces, una célula llamada espermatogonia se va a dividir formando, por mitosis, formando el espermatocito primario. Este espermatocito primario pasa por otro proceso llamado meiosis y en este proceso de meiosis, en la parte 1, se forma el espermatocito secundario. Y en la meiosis 2, este espermatocito secundario se transforma en espermátida.
En el siguiente proceso, esta espermátida pasa por la espermiogénesis, que en este caso es la diferenciación y la formación de los espermatozoides. En este caso, el esperma. Los espermatozoides, en su estructura, vamos a tener lo siguiente. En la primera, la cabeza, el cuello y la cola. En la parte de la cabeza tenemos al núcleo, en la parte de acá el acrosoma, el núcleo, y en el núcleo obviamente el ADN. En el cuello va a estar los centriolos y también aquí en esta parte media que aquí no sale, pero en la primera imagen sí, el centriolo. Obviamente aquí las mitocondrias, que acá también salen, que son muy importantes para dar la energía. Y por último, la cola. La cola, que en este caso es un filamento axial, ¿no? Ahí tenemos la cabeza, como habíamos dicho, ¿no? Y que aquí es muy importante porque en el acrosoma, que es esta estructura de acá, ¿no? Contiene enzimas como la hialuronidasa, que permite la penetración del espermatozoide en el ovocito, ¿no? Este acrosoma es el que destruye a esas células que están alrededor del óvulo, permitiéndole que pueda ingresar el núcleo, el material genético del espermatozoide. En este caso, en el cuello está proporcionando la energía al espermatozoide y esta fuente de energía del espermatozoide es justamente la fructosa. Esa fuente de energía es la fructosa, que es un carbohidrato. En la cola, que es el flagelo que impulsa el espermatozoide, es muy parecido a un cilio y en este caso los espermatozoides, es muy importante volver a recalcar que ocupan el 10% del volumen total del semen. Control hormonal. Justamente aquí las hormonas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Aquí tenemos a las hormonas gonadotropas, que son las que van a salir del hipotálamo. ¿Hacia dónde? Hacia la hipófisis. ¿Para qué? Para que la hipófisis envíe otras hormonas. ¿Hacia dónde? Hacia los testículos. Especialmente va a enviar a la hormona luteinizante y a la hormona folículo estimulante. En este caso, la hormona luteinizante va hacia las células de Leydig para que produzcan testosterona, que ya vamos a ver cuáles son esas funciones de esta hormona. Y en el caso de la hormona folículo estimulante, que viaja hasta las células de Sertoli, van a producir la espermatogénesis. Cuando esto ya llega a un tope de su proceso, en este caso las células de Sertoli van a producir una hormona también, en este caso en los testículos, que se llama inhibina, que esta va a la hipófisis para inhibir este proceso, ¿sí? Hasta que se vuelva a activar nuevamente. ¿Cuáles son los efectos de la testosterona? Estimula la espermatogénesis, que eso es muy importante. Segundo, estimula el funcionamiento de la próstata y de las vesículas seminales. Favorece la aparición de los caracteres sexuales secundarios masculinos, como por ejemplo la mayor talla, la predominancia del músculo sobre la grasa, la distribución masculina del vello corporal, la implantación del cabello, piel y voz más gruesa. Produce crecimiento y maduración de los huesos, provocando el cierre de los cartílagos epifisiarios. Y favorece la eritropoiesis. En la erección tenemos que es producida por los impulsos parasimpáticos. Como observamos en esta imagen, esto se debe primero a un estímulo, que puede ser en este caso visual, pero puede ser un estímulo táctil, auditivo y psíquico. Bien, después de haberse realizado este estímulo, que va a los pensamientos y sentimientos positivos o negativos, posteriormente dichos impulsos viajan por toda la médula espinal y producen cambios vasculares que favorecen el llenado con sangre al tejido eréctil, ¿no? Aquí también se va a dar una activación celular que va a producir que los músculos, en este caso, los músculos lisos, que van a permitir que puedan reaccionar, ¿no? Y si esta relajación de los músculos lisos se produce, como podemos observar aquí, se va a producir una erección. En el caso de las personas que tienen problemas, puede haber una disfunción eréctil. Aquí también podemos observar
justamente a los cuerpos cavernosos, cuando están vacíos, es cuando no hay erección, pero cuando están llenos de sangre, es cuando se produce la erección. Aquí también podemos observar los diferentes estadios de erección, cuando es una elevación parcial de los testículos y justamente el miembro está sin estimular, pero al haber este estímulo, la estimulación comienza, hay una estimulación parcial, hasta provocar una erección completa. Emisión y eyaculación. ¿En qué consiste este proceso? Primero, después de haberse ejecutado la parte de la erección, la parte estimulante para que se pueda producir la erección, durante esta estimulación los impulsos pueden ser muy, pero muy altos, ¿no? Entonces los impulsos parasimpáticos van a estimular la secreción de las glándulas de Cooper. Acuérdense que las glándulas de Cooper no producen lo que es el semen, sino que ayudan a lubricar justamente ¿qué? Toda la uretra peniana por donde va a salir, en este caso, el semen. Ese estímulo sexual que es intenso, entonces la médula espinal envía todas las señales de impulsos simpáticos para iniciar ¿qué? La emisión, la expulsión. Y esto empieza con la contracción del epididimo. Aquí está la contracción del epididimo. ¿Para qué? Para que en el conducto eferente, en la ampolla, provoquen la expulsión justamente de los espermatozoides. Entonces, todo este semen que estaba aquí, ¿no? Estos espermatozoides viajan hasta acá, se juntan con los líquidos, tanto el líquido seminal como el líquido prostático, se juntan, todos ellos se mezclan, ¿en dónde? A la altura de la uretra prostática. Ahí se unen. Entonces, con la contracción de estas estructuras se realiza la expulsión. A ese pasaje del semen, de la uretra, desde aquí, desde donde está, desde este punto hasta la salida, se le conoce como eyaculación. ¿Bien? Pero desde aquí hasta la uretra se le conoce como emisión. Bien, entonces, en este periodo completo de la emisión y eyaculación se le va a denominar orgasmo masculino, que este orgasmo masculino al terminar la excitación sexual desaparece casi por completo entre 1 o 2 minutos, ¿no? Y la erección termina en un proceso denominado resolución, ¿no? La resolución es cuando en este caso se pierde la erección y el pene regresa a su estado inicial. Vuelva a darse una erección y eyaculación, muchas veces es necesario que pase ciertos minutos, en este caso aproximadamente de 15 a 20 minutos.